Y aquí estamos en otro horizonte de noticias en este viernes para llevarles por el mundo de la información y el frío, porque estamos viendo que el frío le está pegando fuerte al cono norte del planeta Tierra y esto no hace exento a los Estados Unidos de todo lo que se está viviendo. Se ha reportado ya por parte de Greg Abbott, es el gobernador tejano, que ha habido un esfuerzo para que 2 millones de personas más tengan ya la energía eléctrica después del apagón que empezó para términos formales en la madrugada del pasado lunes, luego de una nevada que cayó en gran parte del estado de Texas que no se veía desde hace prácticamente 100 años, 90 para ser precisos. El constante esfuerzo de acopio de gas para que no salga la producción de gas de Texas y que primero se suministre gas a las entidades productoras de energía eléctrica en el estado de Texas ha sido un esfuerzo que yo pienso que podrá tener ya una final consolidación para finales de la semana, para sábado, tal vez domingo. Las entidades de generación de energía eléctrica en el estado de Texas han venido trabajando cuando se han también descongelado muchas de las líneas eléctricas de conducción que pues simplemente no estaban preparadas para esto. Y por otro lado estamos viendo que se está haciendo una febril producción de energía eléctrica ante el aumento de la demanda y claro, los apagones en diferentes puntos. Fíjense, todavía el jueves por la mañana en San Antonio cayó una fuerte nevada y en Houston se estaba esperando con temor que nevara otra vez cuando las temperaturas oscilan el viernes en la madrugada al filo de los 28 grados Fahrenheit, unos 3 grados bajo cero centígrados. Con ello se abren otras posibilidades que en lo político y social se están empezando a abarcar por el presidente Biden. Yo pudiera destacar así como importantísimo esta iniciativa migratoria que le podría dar oportunidad de tener ya un estatus legal a unos 11 millones de personas que en los Estados Unidos han vivido por mucho tiempo, esforzado por mucho tiempo, escondido por mucho tiempo su situación jurídica, que es y ha sido y se ha mantenido como no aceptable por las autoridades norteamericanas. Pero es una realidad, dice el presidente Biden, que tenemos que enfrentar y también pues, no está esto exento del ADN, del genoma de los Estados Unidos, que es un país que se ha hecho a base de migrantes, que en algún momento todos en la Unión Americana, de una o de otra manera, han provenido de otras partes, fundamentalmente de Europa y de África. Y claro, después de México y de América Central y de América del Sur. Pero el mundo oriental no está libre de todo esto. En fin, hay toda una gama enorme de personas que se verían beneficiadas con esta iniciativa migratoria. También les quiero decir que Estados Unidos está reiniciando hoy justo en un proceso para 25,000 solicitantes de asilo devueltos a México por el protocolo de protección a migrantes con el apoyo del gobierno mexicano y de agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Había una política que se llamaba Permanece en México, que no se va a cambiar de la noche a la mañana y que ya el presidente Biden ha constantemente reiterado, él y también sus portavoces, que se está haciendo una labor muy fuerte, muy constante, muy consistente para darle forma y fondo a una reforma migratoria que le dé estatus jurídico a todas las personas en todas las condiciones, sobre todo pensando en el DACA y en los jóvenes. Demócratas de los Estados Unidos presentaron en la Cámara de Representantes la reforma migratoria del presidente Biden, esto en concordancia con la promesa de ofrecer este camino legal para 11 millones de indocumentados. Bob Menéndez y la representante Linda Sánchez, acompañados por otros 10 congresistas, entregaron esta iniciativa que se llama la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021. Esta ley va a ser historia. Y si hay aparejado con ello
un acuerdo político y económico con México y con los principales países que aportan migrantes nuevos, como todos los países de América Central, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica, en fin, Guatemala, por supuesto. Esto le va a dar, creo, si hay este tipo de acuerdo político y económico, la posibilidad a Estados Unidos que reciba menos olas migrantes, aunque luego de la pandemia, para por ejemplo el caso mexicano, se podría prever que en el futuro haya una mucho mayor cantidad de personas que en México deseen ingresar a los Estados Unidos. Y esto se propone, por lo menos en el próximo lustro, como un problema creciente. Bueno, hablando de problemas crecientes, el que se le presentó a Ted Cruz, que en medio de la nevada en Texas, se le ocurrió irse de vacaciones a Cancún, en Quintana Roo, cuando se enteró la prensa y se dio a conocer que Ted Cruz estaba en Cancún. Ted Cruz estaba apenas llegando a Cancún y ¿saben ustedes qué? Le tuvo que decir a su familia, "We'll be back", y que se regresan. Porque pues imagínate tú, en un problema como el que está viviendo Estados Unidos y Ted Cruz vacacionando en Cancún, el Ted Cruz, bueno, pegó de brincos. Y hablando de Ted Cruz y de Ivanka Trump, ya había la especulación de que Ivanka buscaría este escaño en el Senado norteamericano y que iría a campaña en el lugar que tiene Ted Cruz. Y Ted Cruz y sus voceros dieron a conocer el día de ayer también abiertamente que Ivanka no buscará un escaño en el Senado, y no solamente eso, sino que estará apoyando a Ted Cruz en su pretensión de conservar este escaño por más tiempo. Está surciendo Joe Biden, así pero fino, en la idea de todo aquello que rompió el presidente Trump. Y contribuirá ahora Estados Unidos con $4,000 millones a un mecanismo global de vacunación, se llama el COVAX, en una reunión virtual acordada en el G7. Estados Unidos aportará así de trancazo $2,000 millones y los otros $2,000 millones se harán en dispersiones monetarias en los próximos 2 años, para con esto asumir un compromiso con el mundo sobre la vacunación. Y con esto de la pandemia, también hay un dato que hay que ver. La esperanza de vida en los Estados Unidos disminuyó un año completo en el primer semestre del 2020, la mayor caída en promedio de vida en la sociedad norteamericana desde terminada la Segunda Guerra Mundial. Según datos provisionales del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, la esperanza de vida al nacer cayó de 78.8 años en el 2019 a 77.8 años en este 2021, en el último sondeo. Es promedio. Y si vemos por género, el promedio de vida de la mujer siempre es mayor que el del hombre. Estas cifras capturan el impacto de la pandemia, responsable directa prácticamente de casi 500,000 de muertes en la Unión Americana. Y como en Estados Unidos todo se lleva en estadística, yo pienso que esta es puntual y hay que darla a conocer. Autoridades norteamericanas confirmaron que el país logró registrar menos de 100,000 casos diarios de COVID por primera vez desde noviembre del año pasado. Esto supone una caída de contagios en por lo menos 44 estados de la Unión Americana, a excepción de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, que mientras que el resto de los estados está bajando en contagios, estos están subiendo. Y las alarmas están encendidas en California por el descubrimiento de una mutación de una cepa de un coronavirus que se ha producido por la fusión de genomas británicos y californianos, haciendo una especie de un híbrido virus que, según la revista New Scientist, está empezando a ser estudiado para ver cómo es que las vacunas que han salido pudieron ser eficaces o no ante esto que se presenta nuevo. Aparte, la viralidad es muy, muy contagiosa de este virus que se ha dado a conocer. La vacuna de Pfizer en contra del COVID brinda baja protección ante las variantes
sudafricanas del COVID. Sin embargo, parece suficiente para neutralizar el virus, según un informe que se publica por la revista New England Journal of Medicine. Y fíjense ustedes, ¿saben ustedes cuál es el país que más ha avanzado en la política de vacunación y de la inmunidad general en una nación? Es Israel. Israel, podríamos decir que ya está libre de que su población por COVID muera, luego de una vacunación tremendamente bien organizada. Obviamente pues, se le metió un dinero, ¿no?, importante y suficiente y más que suficiente, hasta el punto en que Israel ha llegado a decir que no solamente tiene una obligación de vacunar a la gente que es oriunda del país, sino que también a todo aquel que viva en Israel o que esté en Israel el momento en que se esté haciendo la vacunación. O sea, todo aquel que vaya a Israel podría ser vacunado. Rusia no tiene capacidad para satisfacer la demanda internacional de la vacuna Sputnik, según dice Dmitry Peskov, que es portavoz del Kremlin. Admite que la prioridad es primero vacunar a los rusos. Ya ha habido acuerdos con terceros países para la Sputnik, entre ellos México y, por ejemplo, Argentina, que hace semana y media recibió una partida de 300,000 vacunas y que no hay hasta este momento un acuerdo con Rusia para la segunda vacuna de estas 300,000 inoculadas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció un nuevo plan de preparación y respuesta estratégica en contra de la pandemia por el COVID, y esto para este año, ¿no? Y esto requerirá de un financiamiento de 1.960 millones de dólares, 15% más de lo que se invirtió en el año pasado. Los objetivos: reducir los casos y muertes por COVID, combatir la desinformación, que es muy importante, proteger a los más vulnerables y facilitar un acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y terapias a nivel mundial. Obviamente, la pretensión es tremendamente alta y la Organización Mundial de la Salud está consciente de ello y por eso el esfuerzo que está haciendo con el dinero que está recibiendo de todos sus países miembros. La Organización Mundial, por cierto, esta de la salud, no encontró evidencias de que la variante del COVID, identificada por primera vez en Sudáfrica, sea más mortal que otras, según comunica María Van Kerkhove, que es la responsable de la unidad técnica de la propia Organización Mundial, y agrega que tampoco hay indicios de que cause un mayor número de casos graves que pudieran derivar en intubación, terapia intensiva y muerte. También decir que, como decía yo al principio de esta intervención, en el tema del gas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ante la falta de suministros de gas de los Estados Unidos, por la política decretada por Greg Abbott, el gobernador de Texas, que dijo primero el gas para Texas y después para lo que sea, el presidente de México dijo: no tenemos ningún problema, ya hemos restablecido al 100% el suministro de electricidad y hemos acudido a soluciones de combustóleo y de carbón. Se han hecho análisis a través de expertos nacionales y algunos internacionales, consultoras, que no es suficiente la producción de energía eléctrica en México con estos principios fósiles, tanto de combustibles como de carbón. Si bien es cierto, el gas también es producto de un desecho fósil, es, digamos, dentro de la petroquímica secundaria el más sofisticado. Pero el estado de salud en el mantenimiento de las plantas de energía eléctrica en México, bajo el principio del carbón y del combustóleo, no están en óptimas condiciones. Y si bien es cierto lo que dice el presidente de México, es cierto, se ha cubierto al 100% la demanda en el país, seguirán eventualmente habiendo apagones, ya que este suministro es inmediato, no será para el mediano plazo, si es que no llega primero el gas tejano. Es decir, están sosteniendo el sistema eléctrico nacional con una improvisación y se va a tener que echar el recurso del sector privado y de la generación de energías limpias, alternativas, renovables.
Pero de todas maneras, a contrapelo de todo esto, el día 24 de este mes se estará discutiendo en el Congreso mexicano la nueva ley propuesta por el presidente de México a la industria eléctrica, que propone la conformación y refuerzo de un monopolio en la Comisión Federal de Electricidad y de hacer de lado a todas las inversiones privadas. Y hablando de hacer de lado, también el sector petrolero, no solamente en la energía eléctrica, sino en el sector petrolero, Petróleos Mexicanos ha dado a conocer un plan en el que le va a meter otros $5,000 millones más a una empresa pues quebrada, como ha sido Petróleos Mexicanos, que el año pasado se le metió una enorme cantidad de recursos, más de $15,000 millones, y de todas maneras terminó el año con pérdidas y con una producción extraordinaria de petróleo que no rebasó los 44,000 barriles diarios de petróleo, y que estos no fueron acreditables a Pemex, sino a las entidades privadas que invirtieron en las rondas petroleras que se convocaron en el sexenio pasado, en el de Peña Nieto. El problema energético de México se presenta muy desnudo, muy complejo, y ante la creciente demanda por electricidad en México se calcula que de aquí al año 2025 la energía eléctrica en el país tendrá que ser del doble de la que se produce el día de hoy, que es un esfuerzo extraordinario que en infraestructura México no está preparando para este mediano plazo. Es decir, de aquí al final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay programadas las obras, ya no digamos suficientes, sino las obras mínimas necesarias para poder estar acorde con las necesidades y las demandas de oferta por energía eléctrica, de demanda por energía eléctrica en el final del sexenio, en el 2024, y pues en la transición hacia la presidencia que venga en el diciembre del 2024, que por cierto es una fecha añorada. En fin, también decir que el Vaticano ha dicho a sus trabajadores que pueden arriesgarse a perder sus empleos si se niegan a vacunarse en contra del COVID sin razones legítimas de salud. Un decreto del cardenal Giuseppe Berthelot, que es el gobernador de la Ciudad del Vaticano, esta ciudad de escasos 16 kilómetros cuadrados, que concentra un enorme poder mundial, señaló que inmunizarse es una elección responsable debido al riesgo de dañar a otras personas, y no puede haber en ello una resistencia. Y entonces, pues lo que dice Berthelot es muy claro: no te vacunas, no tienes trabajo en el Vaticano. Así de sencillo. El gobierno ruso tachó de injerencia inaceptable la petición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de liberar inmediatamente al opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, condenado a 3 años y medio de prisión por disidencia y por instigación a la insurrección. Seguirán las presiones, pero no solamente de Europa, sino también de los Estados Unidos, que ya Rusia había dicho a través del señor Lavrov hace 48 horas que estarían dispuestos a reestructurar la relación política diplomática con Estados Unidos, Rusia con Estados Unidos, si es que había ya las condiciones en Estados Unidos para negociar con ellos. En Europa, el volcán Etna, ubicado en Italia, vuelve a hacer erupción, lo que provoca una densa columna de lava y de cenizas. 48 horas antes había hecho otra, y 2 semanas antes había hecho otra. Y una noticia que me llena de entusiasmo: el rover de la NASA, el Perseverance, se posó después de estas 7 horas de terror, que son aquellas que se emplean para la circunnavegación alrededor de Marte y el amartizaje, entendido como aterrizaje en Marte. Llegó el Perseverance al planeta rojo. Es un rover, es un vehículo de 3 metros de largo, de 1,075 kilos de peso, que tiene como objetivo circular por un año alrededor de la superficie marciana y tratar de detectar si hay vestigios de lo que pudo haber sido una forma de vida en la antigüedad marciana. Es decir, en años
previos a este momento que se estudia. Y en ello tendrá que estudiarse si hay resquicios de aminoácidos o de formas primitivas de expresiones vitales, como para lo que fue en el mundo, en nuestro planeta, el principio de las unidades unicelulares o los protozoarios o las bacterias. Si se encontrara eso, tendría entonces una explicación lo que se ve de la presencia de agua estratificada en hielo en los polos y en algunos puntos del subsuelo, y vendría también con ello una explicación de la desaparición de esta misma vida con algún tipo de fluvio que hubiera llegado del Sol hace millones de años y que hubiera acabado barrido con la atmósfera marciana y con su campo magnético. Esto se va a estudiar y esperamos que durante todo este año que le dé vida el Perseverance, ojalá y dure más, como lo que pasó con el Hubble, ¿no? Que se pensaba que iba a durar un cierto tiempo y ya van 10 o 12 veces lo que en vida útil ha tenido ese telescopio. Ahora el Perseverance es una sonda, es un vehículo hecho por el hombre que está rodando sobre la superficie marciana. ¡Qué maravilla! Gracias, como siempre, por el favor de su atención en este horizonte de información. Esperamos contar con su atención en la semana que entra en otra emisión de Horizonte. Les quiero invitar a todos mis amigos para que estén conmigo en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, en nuestras aplicaciones, en nuestras plataformas, en nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 ciudades en los Estados Unidos, en 105 ciudades en México en radio y televisión, y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Por su atención, siempre con ustedes.